Buenas, mi nombre es Aurimar Rivero, estudiante de la Universidad Yacambú, y en esta ocasión, conjunto a mi grupo, venimos a exponerle sobre diferentes áreas de evaluación dentro de la psicología comunitaria y otros puntos importantes a abordar. Como primer punto, entendemos como el área de evaluación en la psicología comunitaria. En la psicología comunitaria hay diversas áreas de evaluación que se pueden considerar algunas de las más relevantes, las cuales incluyen: 1. Evaluación de necesidades comunitarias. Esta es la identificación de necesidades y problemas en una comunidad y el uso de encuestas, entrevistas y grupos focales para recolectar datos. Como segundo punto está evaluación de recursos comunitarios, identificación de los recursos disponibles en las comunidades, por ejemplo, servicios sociales y centros comunitarios, y evaluación de la accesibilidad y efectividad de estos recursos. 3. Evaluación de programas y proyectos, análisis de implementación y los resultados de programas comunitarios, y la medición del impacto y la efectividad de intervenciones específicas. 4. Evaluación de la participación y empoderamiento comunitario. Evaluación de los niveles de participación de los miembros de la comunidad y actividades y decisiones comunitarias, y medición del sentimiento de empoderamiento y control sobre sus propias vidas. 5. Evaluación de la salud y el bienestar. La medición de indicadores de salud física y mental en la comunidad y evaluaciones de factores que afectan el bienestar como el estrés y el apoyo social. Otro punto importante serían las escalas de actividades como técnicas de recolección de datos. Las escalas de actitudes son herramientas utilizadas para medir las opiniones, creencias y sentimientos de los individuos hacia determinados temas. En la psicología comunitaria se pueden usar para evaluar aspectos como actitudes hacia la participación comunitaria. Esto incluye evaluar cómo los individuos perciben la importancia de participar en actividades comunitarias. 2. Actividades hacia los programas comunitarios. Esto incluye medir la percepción y satisfacción de los individuos respecto a los programas y servicios ofrecidos en la comunidad. 3. Actitudes hacia la diversidad y la inclusión. Es evaluar las opiniones y creencias sobre la diversidad cultural, racial y de género dentro de la comunidad. 4. Actitudes hacia el cambio social. Medir la disposición de los individuos para apoyar o participar en cambios sociales y políticas comunitarias. Ejemplo de escalas de actitudes: la escala de Likert, la cual consiste en una serie de afirmaciones con las que los individuos deben expresar su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala, por ejemplo, del 1 al 5. La escala de diferencial semántico. Esta utiliza adjetivos opuestos para medir las actitudes de los individuos, como por ejemplo útil versus inútil. Y la escala de Goodman consiste en una serie de ítems ordenados de manera que aceptar un ítem implica aceptar los otros anteriores. Estas técnicas son útiles para obtener datos cuantitativos que pueden ser analizados estadísticamente para identificar patrones y tendencias en las actitudes de la comunidad. Como otro punto a desarrollar, desarrollaremos las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. ¿Conoces una entrevista estructurada y semiestructurada? Bueno, primero, una entrevista, una técnica de investigación cualitativa que consiste en hacer preguntas para conversar con los encuestados y recopilar datos sobre un tema en específico. Las entrevistas ofrecen a los investigadores una plataforma para incitar a sus participantes y obtener de ellos la información deseada. Hay 3 tipos de entrevistas fundamentales en la investigación. La primera es la entrevista estructurada, las cuales podemos decir que se definen como una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permiten muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Por lo tanto, también se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo. Las entrevistas estructuradas se utilizan excesivamente en la investigación de encuestas con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de entrevistas. La entrevista estructurada se utiliza en diferentes contextos como la evaluación de trastornos mentales, la investigación científica y la selección de personal. En cada uno de estos contextos, la entrevista estructurada se adapta a las necesidades específicas, pero siempre siguiendo un conjunto de preguntas predefinidas. Las entrevistas semiestructuradas es una técnica de investigación cualitativa que combina elementos en una entrevista estructurada y una entrevista no estructurada.
En una entrevista semiestructurada, el entrevistador tiene un tutorial de preguntas predefinidas, pero también tiene la flexibilidad de realizar preguntas adicionales o explorar temas emergentes durante la entrevista. Por ejemplo, la evaluación clínica y la investigación cualitativa. Otro punto importante son las técnicas de observación objetiva. La observación objetiva es una metodología utilizada para recolectar datos mediante la observación directa y sistemática en comportamientos y eventos en su contexto natural. Este enfoque se caracteriza por su rigor y estructura, evitando interpretaciones subjetivas del observador. La observación objetiva permite captar información precisa y confiable sobre el fenómeno estudiado, asegurando que los datos recolectados sean representativos y replicables. Tiene como finalidad obtener datos empíricos y verificables sobre comportamientos, interacciones y eventos específicos. Su método puede incluir la observación directa, la observación participante y la observación estructurada. La elección del método depende del contexto y del objetivo de la investigación. Sus herramientas es el uso de hojas de registros prediseñadas, listas de verificación y cronómetros para registrar la ocurrencia y duración de los elementos o de los eventos observados. El procedimiento se establecen criterios claros y específicos sobre qué comportamientos o eventos serán observados y cómo se registrarán. Esto asegura la consistencia y objetividad de la recolección de datos. Y por último, el análisis de datos. Los datos recolectados se analizan para identificar patrones, frecuencias y relaciones entre variables. Este análisis puede ser tanto cuantitativo como cualitativo, dependiendo de la naturaleza de los datos. Como otro punto, existen los registros anecdóticos. Estos son raciones detalladas y específicas de incidentes o eventos observados. Se utilizan para capturar información cualitativa sobre el comportamiento de los individuos y el contexto en el que ocurre. Este método se enfoca en describir situaciones significativas y no rutinarias, proporcionando una visión rica y profunda de los fenómenos estudiados. Como finalidad, tiene documentar eventos significativos que pueden no ser capturados por métodos cuantitativos, ofreciendo un contexto y una comprensión más completa del comportamiento observado. Como método, implica la observación y posterior redacción de narrativas detalladas de los eventos observados, incluyendo el contexto, los actores involucrados y las acciones realizadas. Las características son narrativas, deben ser precisas, detalladas y objetivas, describiendo los hechos sin interpretar o jugar el comportamiento. Y el procedimiento, el observador anota eventos específicos inmediatamente después de que ocurren para asegurar la precisión de los detalles. Se incluye información sobre la fecha, hora, lugar, contexto y una descripción detallada del evento. Por último, hablaremos sobre los registros de duración y frecuencia. Los registros de duración y frecuencia son métodos de observación cuantitativo que se utilizan para medir el tiempo que dura un comportamiento específico y la frecuencia con la que ocurre. Estos registros proporcionan datos precisos sobre la temporalidad y la repetición de comportamientos, permitiendo un análisis detallado de patrones y tendencias. Tiene como finalidad cuantificar la ocurrencia y duración de comportamientos observables para entender mejor su naturaleza y patrones. Tiene como duración registrar el tiempo total que un comportamiento específico ocurre dentro de un periodo de observación. Tiene como frecuencia implicar contar cuántas veces ocurre un comportamiento específico durante un periodo de observación. Las herramientas que se utilizan son el uso de cronómetros, hoja de registro y dispositivos de conteo para capturar datos precisos sobre la duración y frecuencia de los comportamientos. Y su procedimiento. Para la duración, el observador registra el tiempo de inicio y finalización de cada ocurrencia del comportamiento. Para la frecuencia, el observador anota cada vez que el comportamiento ocurre manteniendo un conteo acumulativo. Y por último, el análisis de datos. Los datos recolectados se analizan para determinar la media, la mediana, la moda y la variabilidad de los comportamientos observados. Este análisis puede ayudar a identificar factores que influyen en la ocurrencia y duración de los comportamientos. Principales instrumentos de evaluación. El reporte. El reporte como instrumento de evaluación en psicología comunitaria es un documento que recopila y presenta los hallazgos de una evaluación realizada en una comunidad.
Su objetivo es proporcionar información detallada sobre las necesidades, recursos, desafíos y resultados de las intervenciones en la comunidad. Sus propósitos de aplicación son identificar las necesidades y fortalezas en la comunidad, evaluar el impacto de las intervenciones psicológicas en la comunidad, informar la toma de decisiones y la planificación de futuras intervenciones, así como promover la participación activa de la comunidad en el proceso de evaluación y cambio. Componentes y características resaltantes. La descripción de la comunidad y su contexto, objetivos y metodología de evaluación, resultados de evaluación, incluyendo hallazgos cualitativos y cuantitativos, así como el análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones para la acción. Pasos sugeridos para la aplicación. Definir claramente los objetivos y el alcance de evaluación. Diseñar un plan de evaluación que incluya métodos mixtos, es decir, cualitativos y cuantitativos. Recolectar datos de manera ética y rigurosa. Analizar los datos y elaborar los hallazgos de manera clara y concisa. Presentar los resultados a la comunidad y alguna otra persona interesada. Así como también al final elaborar un informe detallado que incluya las recomendaciones específicas para la acción. Ventajas. Proporciona información detallada y basada en la evidencia sobre la situación de la comunidad. Facilita la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica. Promueve la participación activa de la comunidad y contribuye al empoderamiento de la comunidad al dar voz a sus necesidades y perspectivas. También tiene algunas desventajas, como pueden ser que puede requerir recursos significativos en términos de tiempo, personal y de financiamiento, que existe el riesgo de sesgo en la recolección, análisis e interpretación de los datos, y que los resultados pueden no ser fácilmente generalizables a otras comunidades debido a las particularidades contextuales. La toma de notas. La toma de notas es un instrumento de evaluación que consiste en registrar de manera sistemática y detallada observaciones, impresiones, conversaciones y otros eventos relevantes durante el proceso de intervención o evaluación en la comunidad. Propósitos de aplicación. Registrar información relevante sobre la dinámica, interacciones y necesidades de la comunidad. Facilitar la reflexión y el análisis posterior sobre las experiencias vividas en la comunidad. Documentar el proceso, los desafíos y los logros en el desarrollo de intervenciones psicológicas. ¿Cuáles son sus componentes y características? El registro detallado y preciso de las observaciones, las conversaciones y los eventos, la organización cronológica o temática de las notas para facilitar su análisis y la inclusión de reflexiones personales y percepciones sobre las experiencias vividas en la comunidad. ¿Cuáles son los pasos sugeridos para la aplicación? Establecer un sistema de registro que sea práctico y accesible. Tomar nota de manera regular y sistemática durante las interacciones con la comunidad. Utilizar un enfoque reflexivo al tomar notas, incluyendo percepciones personales y reflexiones sobre las experiencias vividas. Y por último, organizar las notas de manera que facilite su análisis posterior y su uso en la evaluación. Algunas de las ventajas que podemos nombrar serían proporcionar un registro detallado y contextualizado de las experiencias en la comunidad, que facilita la reflexión y el análisis posterior sobre las interacciones y dinámicas observadas, y que permite documentar el progreso, los desafíos, los logros en el desarrollo de intervenciones psicológicas. Y en la parte de las desventajas, puede ser subjetivo y estar influenciado por las percepciones personales a la hora de evaluar. Requiere tiempo y esfuerzo para mantener registros detallados y actualizados. La interpretación posterior de las notas puede verse afectada por sesgos cognitivos o emocionales. Tenemos también el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas estructuradas diseñadas para recopilar información de manera sistemática y estandarizada de los miembros de una comunidad. ¿Cuáles son sus propósitos de aplicación? Obtener información sobre las necesidades, problemas, recursos y actitudes o percepciones de la comunidad. Evaluar el impacto de intervenciones o programas en la comunidad. Identificar patrones y tendencias en la comunidad que puedan ser relevantes para el diseño de intervenciones. Algunos de sus componentes y características principales
es las preguntas estructuradas, es decir, las preguntas están formuladas de manera clara y precisa. Las escalas de medición, se pueden utilizar las de Likert, de frecuencia de acuerdo y discrepancia, entre otras, para medir actitudes, percepciones o frecuencia de comportamiento. Y también las preguntas abiertas, además de las preguntas cerradas, pueden incluir las preguntas abiertas para recopilar información más detallada y cualitativa. Paso sugerido para la aplicación: diseño del cuestionario, es decir, definir claramente los objetivos, identificar las preguntas relevantes y establecer un formato claro y fácil de entender. La validación del cuestionario, realizar pruebas piloto para evaluar la calidad, coherencia y relevancia de las preguntas. La aplicación del cuestionario, administrar el cuestionario a la muestra representativa de la comunidad. Y por último, el análisis de datos, que sería procesar y analizar los datos recopilados para identificar patrones y tendencias. Este instrumento tiene ventajas como que permite recopilar información de un gran número de personas de manera eficiente, que es estandarizado y que es objetivo, que no depende tanto del observador como otros métodos. Por la parte de las desventajas, tenemos que hay posibles sesgos en las respuestas, dado que algunas personas pueden responder de manera sesgada o poco sincera. Tiene limitaciones en la profundidad de la información, ya que no permite explorar en detalle las experiencias individuales o contextos específicos, además de la dificultad para capturar matices y emociones, ya que al ser un instrumento estandarizado, pues puede perder matices importantes en las respuestas. Otro instrumento que tenemos es la entrevista. La entrevista es un proceso de comunicación interpersonal en la que el entrevistador realiza preguntas a un entrevistado con el fin de obtener información detallada y en profundidad sobre sus experiencias, percepciones y opiniones. Los propósitos de este instrumento serían explorar en profundidad las experiencias, necesidades, percepciones y contextos de los miembros de una comunidad, obtener información cualitativa que complete y enriquezca los datos cuantitativos recopilados a través de otros instrumentos como los cuestionarios, y establecer una relación más cercana y empática con los participantes para comprender sus realidades de manera más completa. Algunos de sus componentes y características es que el entrevistador y el entrevistado, o sea, la interacción que hay entre estos, es fundamental para la calidad de la información recopilada. Las preguntas abiertas, es decir, es un poco más flexible que el cuestionario, pues. Los pasos sugeridos para su aplicación serían diseñar la entrevista, es decir, definir claramente los objetivos, identificar las áreas temáticas a explorar y establecer un guión flexible de preguntas. La selección de los participantes, identificar a los miembros de la comunidad que puedan aportar información relevante para los objetivos de la evaluación. Y por último, la realización de la entrevista, que sería establecer un ambiente cómodo y empático para que estas personas puedan expresarse de manera flexible y abierta sobre la comunidad. Después tendríamos el análisis de datos, que sería transcribir y analizar las respuestas para identificar patrones, temas recurrentes y nuevas perspectivas. Como ventaja podemos destacar que permite obtener información detallada, rica y contextualizada sobre las experiencias y percepciones de los participantes, que facilita el establecimiento de una relación cercana y empática con los participantes, y su flexibilidad, es decir, que permite adaptar las preguntas según las respuestas del entrevistado y explorar temas emergentes durante la entrevista. Desventajas: tiempo y recursos. Las entrevistas pueden ser más costosas en términos de tiempo y de recursos que otros métodos de recolección de datos. El sesgo del entrevistador. La actitud y el estilo del entrevistador pueden influir en la respuesta del entrevistado. Y la generalización limitada, que debido a que se basa en muestras pequeñas, los resultados de la entrevista pueden no ser generalizables a la comunidad entera. Técnicas de evaluación comunitaria. Vamos a hablar en cuanto a 4 técnicas de evaluación comunitaria. La primera es la matriz FODA, FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta es una herramienta que ayuda a analizar un proyecto o negocio desde diferentes perspectivas. ¿Cómo se usa? Se divide en 4 cuadrantes, que son las iniciales de FODA. La primera es la F, que es la fortaleza. Son los aspectos internos positivos del proyecto o comunidad. Por ejemplo, una organización con un equipo altamente capacitado. La O es la oportunidad,
o las oportunidades. Representa factores externos favorables, por ejemplo, la creciente demanda de un servicio específico. La D de debilidad o debilidades son aspectos internos que necesitan mejorar, por ejemplo, una estructura obsoleta. Y la A, amenazas, factores externos que pueden afectar negativamente, por ejemplo, la competencia en el mercado. Ahora vamos a hablar de algunos de los ejemplos aplicados a la comunidad en cuanto a la matriz FODA. Vamos a hablar en cuanto a fortalezas. Un ejemplo es: la comunidad cuenta con un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de la salud mental. Entonces, en una comunidad hay especialistas, valga la redundancia, comprometidos en la salud mental y hacen un plan de acción luego de conocer esa fortaleza. Estos voluntarios pueden liderar talleres de concienciación y apoyo emocional. Debilidad. Vamos a ver con un ejemplo, pero con debilidad. Ejemplo: falta de recursos financieros para implementar programas a gran escala. Al reconocer esa debilidad, hacen un plan de acción, buscar alianzas con organizaciones locales o solicitar donaciones para financiar actividades. Entonces, la matriz FODA es la herramienta que nos ayuda a analizar proyectos y negocios desde diferentes perspectivas y conocer las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que están en ella misma. La otra técnica es el árbol de problemas. Es una herramienta gráfica que nos permite analizar, comprender un problema, sus causas y efectos. En el árbol, que es la estructura, vamos desde la raíz. La raíz representa las causas del problema. El tronco es el problema principal y las hojas o ramas contienen los efectos o consecuencias del problema. Entonces, la técnica del árbol de los problemas es que la raíz representa la causa del problema, el tronco es el problema y las hojas son las consecuencias que vienen por este mismo problema. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a una escuela que está en una comunidad X. El problema va a ser aumento de quejas y reclamos hechos por los estudiantes. Entonces, el problema es las quejas y reclamos por los estudiantes y ese problema vendría siendo la raíz, que es la causa. Ya vamos a hablar de las causas. Ese es el problema. Las causas, que es la raíz, es la falta de comunicación del personal docente y tareas incompletas en el aula, ya que no se consolidan los conocimientos. El tronco, que son el problema principal, serían las quejas y reclamos frecuentes de parte de los padres. Y las ramas, que son las consecuencias o efectos, la mala reputación para la escuela, pérdida de estudiantes. Entonces, con el árbol de problemas vemos cuál es la raíz del problema, su problema principal y las consecuencias que tiene. Vamos a hablar ahora de las ventajas de utilizar el árbol de problemas. Dice: desglosa el problema para un análisis más profundo. Facilita la comprensión al separar causas y consecuencias, al reconocer qué es lo que te lo está causando y no ver las consecuencias como el problema. Yo puedo decir: no, es que la mala reputación de la escuela es porque hablan mal. Esta técnica nos ayuda a reconocer que el problema principal es la falta de capacitación de los docentes. Facilita la comprensión al separar causas y consecuencias. Se relaciona con otras herramientas como la matriz de Bester o el árbol de soluciones o objetivos, que vamos a hablar más adelante. Ayuda en la planificación de proyectos a elaborar objetivos, análisis de interesados y riesgos. La tercera técnica es el árbol de objetivos. El árbol de objetivos, también conocido como árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta transforma las causas, raíces del árbol de problemas en medios y los efectos, hojas, en fines. Entonces, en este caso, la raíz son las causas, el tronco serían los problemas o medios y las hojas son los fines. Pasos para crear un árbol de objetivos. De negativo a positivo. Transforma las causas y consecuencias del árbol de problemas en afirmaciones positivas.
Las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Verifica y modificar. Revisa el árbol para eliminar redundancias o inconsistencias. Establece relaciones uno a uno entre causas y efectos convertidos en fines. Ejemplo de árbol de objetivo para que podamos visualizarlo es que el objetivo general sería mejorar la calidad de vida en una comunidad local, en la comunidad de Los Pinos. Objetivos intermedios: incrementar el acceso a servicios básicos de salud, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, lo que hacen las comunidades, o el ideal sería, para mejorar la vida, que es el objetivo, es incrementar los servicios básicos de salud, o sea, mejorar la salud pública, y fomentar la participación de los integrantes, ya que con esto es que llegan a consensos e ideas. Y este es el pie para el siguiente punto, que se llama brainstorming, o como prefiero llamarlo, lluvia de ideas. El lluvia de ideas es un enfoque sistemático para generar ideas y soluciones a un problema específico. Se basa en la diversidad de experiencias y perspectivas de los participantes. Premisa: no se juzgan ni censuran las ideas en la etapa inicial. Entonces, esta técnica es la que mayormente utilizamos en los salones de clase también, y es en la que se permite participar a todos. Se basa en diversas experiencias, ya que cada quien puede expresar su opinión sin ser juzgado, y es un enfoque sistemático para generar ideas y soluciones a los problemas, aplicable a la comunidad. Tenemos un problema con el transformador, una lluvia de ideas. Tenemos problemas con que los jovencitos se están suicidando, lluvia de ideas. Y es entre ellos que toman la decisión, al cada quien expresar su opinión. Ok, el caso. En la comunidad de Los Pinos, con altos niveles de estrés y conflictos interpersonales, se decide implementar una intervención de psicología comunitaria. Instrumentos de evaluación. Se utiliza una encuesta de bienestar comunitario para identificar las principales preocupaciones y necesidades de los residentes en la comunidad de Los Pinos, Caudare, en Venezuela. Resultados de las evaluaciones. Las encuestas revelan que los principales problemas son las faltas de espacios recreativos, la inseguridad y la falta de comunicación entre los vecinos, ya que existen o expresan muchos conflictos. Aplicación de la técnica BOFA, de la que hablamos anteriormente. Búsqueda de opciones. Reunimos a la comunidad de Los Pinos y organizamos unas reuniones para discutir los problemas identificados y posibles soluciones. Hablamos en cuanto a la creación de espacios, proponer la creación de parques y áreas recreativas, y si no, también funcionaba el rescatar el áreas ya permanentes que estaban con mucho monte, oxidadas o no estaban en las condiciones óptimas para los niños. Programas de seguridad. Implementar programas de vigilancia comunitaria. Facilitación alternativa. Formación de líderes en la comunidad. Capacitar a los miembros de la comunidad para liderar iniciativas. Entonces nos encargamos de buscar la capacitación para los miembros de la comunidad para que pudieran ayudar a sus niños y ser unos líderes. Colaboración con autoridades locales. Trabajar con el gobierno local, obtener recursos y apoyo. Para esto se escribieron cartas y se buscó la ayuda. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta. Redes de apoyos. Establecer redes de apoyo entre vecinos para fomentar la comunicación y cooperación. La solución que implementamos luego de estos pasos fue: se decide comenzar la creación de un parque comunitario y la implementación de un programa de vigilancia vecinal, de lo que se encargarían los mismos vecinos. Los líderes comunitarios son capacitados para coordinar estas actividades y se establecen reuniones mensuales para evaluar el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario. Resultados o metas en las que quedamos. Nuestra meta es que después de 6 meses se observe una mejora de cohesión social y una reducción en los niveles de estrés y conflicto. La comunidad reportará sentirse más segura y conectada si se cumplen con las metas y objetivos.